Muy buenas noches con todos y con todas. Bienvenidos a la clase de inyectología del día de hoy. Esperemos unos minutitos que se integren las demás personas hasta mientras les comparto por, por aquí, por los mensajes, les comparto el link para que por favor se vayan registrando la asistencia. Ahorita es con internet, ¿no? Pero, bueno, entonces, esa me pregunta que tengo la atención. Mm. Les dejaron que Muy, sean felices y quedarme y que se vayan. muy buenas noches con todos, con todas. Bienvenidos a la clase de hoy de inyectología. Les vuelvo a compartir por este medio el enlace para que por favor se registren en no fue el nombre, que se registren en la asistencia. Entonces les vuelvo a compartir, espérenme 5 minutitos o 5 segunditos. y les- Ahí les vuelvo a compartir, por si, para las personas que recién ingresaron, que por favor se registren en la asistencia. Y
Ya empezamos. A ver. Ok, ahora sí, empecemos entonces la clase. Hoy vamos a ver generalidades de lo que es inyectología. Y quiero empezar con la revisión de los sistemas claves para la vía parenteral. Entonces, sobre todo en el sentido del sistema cardiovascular y de los líquidos, porque obvio, dentro de la fisiología cardíaca y venosa, nosotros vamos a tener diferentes variables como la presión sanguínea, la presión arterial, el flujo y el retorno venoso. Entonces, en este sentido vamos a tener diferentes tipos de líquidos. Vamos a tener el líquido intracelular, el líquido extracelular, el líquido intersticial y el líquido plasmático. El intracelular, recordemos que es la parte interna de la célula, como su nombre lo indica. El extracelular es todo lo que le rodea a cada una de las células. El intersticial, en cambio, es la zona entre los tejidos, usualmente. Y finalmente, el plasmático es el líquido que se encuentra en los vasos sanguíneos. Entonces, ¿para qué nos sirve todo este conocimiento previo en inyectología, sobre todo en la parte intravenosa? Porque necesitamos conocer el volumen plasmático para la administración directa de fármacos. Y la parte muscular, en cambio, nos sirve todo el proceso de la fisiología muscular. Dentro de esto está la vascularización, la irrigación, que son determinantes para la absorción de líquido, o sea, de todo lo que es inyecciones intramusculares. Entonces, como generalidades de la anatomía de la inyección, mencionar que es importante la identificación precisa de los músculos grandes, como el glúteo que habíamos visto en la práctica de ayer, o el deltoides que está a nivel del hombro, para evitar cruzarnos con nervios, causar alguna sección en nervio o algún problema a nivel nervioso, y también para evitar cruzarnos con algún vaso sanguíneo.
y que no termine colocándose ese medicamento dentro del vaso directamente, sobre todo por diferentes efectos adversos que puede causar. Entonces, recordando de igual manera la importancia de la farmacología en odontología, principalmente nosotros vamos a manejar y manejamos en nuestra vida profesional todo el tema de la farmacología y de la farmacopea para el manejo del dolor, seguido por el control de infecciones. Obvio, también nosotros colocamos de manera periódica anestesia local, como la lidocaína, articaína, etcétera, y nos puede llegar en algún caso o nos puede pasar en algún momento que tengamos una emergencia médica, como por ejemplo una anafilaxia de un paciente, que espero no llegue a pasarles, pero en ese caso necesitaríamos inyectar epinefrina intramuscular. Por eso es importantísimo que sepamos, y también, bueno, por el tema de las interacciones farmacológicas, que sepamos el abordaje y, bueno, primero las formas farmacéuticas que vamos a tener de los diferentes medicamentos. Segundo, las diferentes vías de administración. Y dentro de estas vías de administración vamos a tener la vía parenteral. Dentro de la vía parenteral ya vamos a ver cómo se subdivide. Y, claro, dentro de este está la intramuscular, la intravenosa, entre otras. Como generalidades o como datos característicos de las formas farmacológicas, vamos a tener que es el estado físico final en el que se presenta un fármaco para su administración y dependiendo de estas formas se determina la vía y la velocidad de la absorción. Entonces vamos a tener, por ejemplo, formas sólidas como los comprimidos, tabletas, cápsulas, grajeas, polvos para dilución, supositorios, que nosotros tenemos a la mano, a disposición para poder prescribir este tipo de medicamentos que ya habíamos conversado, usualmente analgésicos o antiinflamatorios, y también en otros casos antibióticos a nuestros pacientes. Las formas semisólidas, que son las que menos nosotros prescribimos, las cremas, pomadas, geles, y bueno, el tema de, por ejemplo, las pastas dentales, que también está dentro, considerada como un medicamento. Luego pasamos a las formas líquidas, que usualmente vienen en soluciones, sea para inyección, para inyectar, o sea por vía oral, como los jarabes, las suspensiones y las emulsiones. Y finalmente las formas gaseosas, como los aerosoles y los inhaladores. Entonces yo les traje para hacer aquí un ejercicio así medio como interactivo con ustedes, que es ir identificando las formas farmacéuticas de algunos medicamentos. Empecemos con Anita. Anita Yajamin, ¿está por ahí? Anita a la una, Anita a las dos. Hola, no. Vamos con Marlon. Marlon, ¿me escucha? ¿Cómo ha estado? Buenas noches. Hola, Marlon, ¿cómo está? A ver, vamos con esta. ¿Qué forma farmacéutica es? De las que vimos hace ratito, de estas de acá. Sólida, Doc. Perfecto, sólida, muy bien, Marlon. Vamos con Anabel. Buenas noches, Doc. Anabel a la una. Estoy aquí, Doc. Buenas Hola, noches. ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué forma farmacéutica tenemos aquí? Semisólida. De las que vimos acá. No, este es jarabe. No, En el jarabe entra en líquida, Doc. líquidos. Perdón. Ujú. Eso, muy bien. Chévere. Vamos con. Déjenme ver quién más está por acá. Que no me sale todo. Ah, ya, aquí está. Estamos con Camila, Camila Díaz. Buenas noches, Doc. Esa Hola, buenas sería noches. ¿Qué forma sólida. farmacéutica? Muy bien, semisólida. Una crema, ¿no? Como en corriente. Micaela. Mande, Doc. Forma Líquida, farmacéutica de este líquida. medicamento. Muy bien, líquido, excelente. De este medicamento, Isaac, de este de aquí.
Hola, Doc, buenas No sé noches. si sea Gaseoso. noches. Gaseoso, muy bien. Los dos son gaseosos. La diferencia es que de nuestro lado izquierdo, que tiene este dispensador automático, es un inhalador, mientras que el otro, el que tiene, que viene como un puff y vemos que salen como gotículas, es un aerosol. Esa es la diferencia de estos dos gaseosos. Ahí está nuestro querido Topident. Porque sí es cierto que lo utilizamos como dispositivo médico en conjunto cuando mezclamos el óxido de zinc con el eugenol, pero también pueden ser utilizados por separado como medicamentos. Recordarles que el óxido de zinc eugenol nos sirve eh, por un proceso de caries de dentina. Podemos colocar directamente un algodoncito con un poco de eugenol y calma el dolor. Cuando ya no calma el dolor es porque ya está en pulmón, va a servir como método de diagnóstico. Y el óxido de zinc de manera igual aislada puede ser utilizado, por ejemplo, para quemaduras, puede ser utilizado para protección solar. Entonces también es considerado como un medicamento si se lo utiliza de manera independiente, de manera aislada. Ahora vamos a hablar sobre las vías de administración. En las vías de administración vamos a tener estas cuatro vías principales, cada una con su subdivisión. La vía enteral va a ser la que se va a enfocar, y sí, se va a enfocar en la administración y en el uso del tubo gastrointestinal, de nuestro tubo digestivo. Entonces ahí vamos a tener tres subdivisiones. La vía oral, que es la que ingresa por la boca y se absorbe a nivel del intestino delgado, usualmente en el yeyuno y en el ilion específicamente. La vía sublingual, que todos conocemos, que se coloca debajo de la lengua y se absorbe a través de la mucosa sublingual, de la mucosa de piso de boca. La vía rectal, que sobre todo es para cuando tenemos niños que no pueden deglutir adecuadamente, o cuando tenemos algún paciente que está con náuseas, vómito, o que está inconsciente. Bueno, que en nuestro caso no va a pasar en la mayoría de los casos. Sin embargo, sí puede llegar a pasar, por ejemplo, en cirugía bucal o en cirugía maxilofacial, que se necesite por esta vía a aplicar. Por eso también les menciono. La vía parenteral es todo lo que son inyecciones. Ahí están bueno, los tres tipos de inyecciones que más utilizamos son la intramuscular, la intravenosa y la subcutánea. También está la subdérmica, que la vamos a ver más adelante. Luego tenemos la vía tópica, como por ejemplo la del Topident, que se aplica en piel o en mucosas, sea en nasal, vaginal, ocular, o en nuestro caso también podría ser bucal, o también podría ser por vía óptica. La vía inhalatoria, en cambio, se enfoca el ingreso por los pulmones. ¿Cuál es la diferencia? Y eso es una pregunta muy común que me suelen hacer cuando vemos esta clasificación. ¿Cuál es la diferencia entre la sublingual y la tópica? Me suelen preguntar, pero si la sublingual también se absorbe por la mucosa bucal, ¿por qué no es tópica? ¿Por qué es vía enteral? La respuesta es porque la vía sublingual y la vía rectal sí se absorben a través de las mucosas, pero estas van a irse al torrente sanguíneo y no van a actuar en el mismo sitio donde se absorbieron, mientras que la vía tópica actúa únicamente en el sitio donde se aplicó. Por ejemplo, en el topident tenemos que aplicar en el sitio donde sentimos dolor o sentimos molestia para que cause ahí el efecto correspondiente. En este caso sería de anestésico local o de anestésico tópico. Entonces, por eso es la diferencia entre la sublingual, que es parte de la vía enteral, y la vía tópica específica, que esas solamente van a actuar a nivel local. Entonces, dentro de la vía parenteral, nosotros vamos a tener estas tres más la subdérmica, que la subdérmica más se utiliza, y por eso no le pongo aquí en esta clasificación, más se utiliza para la aplicación de vacunas.
Sin embargo, sí es importante que conozcan la técnica para si en algún momento nos toca apoyar al equipo de atención integral en salud, sobre todo cuando trabajamos a nivel del Ministerio de Salud Pública en primer nivel de atención y salimos a hacer brigadas extramurales. Entonces, en ese sentido, sí es importante que sepamos cómo aplicar una inyección subdermal. A ver, nos quedamos con Isaac, vamos con Gaby Valencia. Sí, buenas noches, ¿Qué- Doc. Hola, buenas noches. ¿Qué vía de administración es la de nuestro lado izquierdo, la que está la boquita abierta y puesto ahí el medicamento? Sublingual. Muy bien, es sublingual. Luego vamos con, déjenme ver qué más están, de los que me contestaron, de los que se registraron. José Brazales. Sí, Doc, aquí. Buenas Ok, noches. ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cuál es la vía de nuestro lado derecho? Rectal. Muy bien, es una vía rectal, ¿no es cierto? Este es el famoso supositorio, la famosa cala que se coloca a nivel del recto y que, claro, las venas se va a absorber a través de las venas hemorroidales, superiores e inferiores. Entonces, esa es la vía rectal. La vía de administración de nuestro lado izquierdo, Catherine Chango. Catherine Aruna. Ahí está. Buenas noches, Catherine. Doc. Hola, buenas noches. ¿Qué vía De- de esta de acá? del lado derecho Sí, no, de nuestro lado izquierdo. sería inhalatoria. Y sí, la del lado derecho nuestra es la inhalatoria. Muy bien, inhalatoria, en este caso por medio de gotículas. Muy bien. Tatiana Salazar. Nuestra Tatiana creo que se ocupó un reto. Perdón, Doc, me Ah, cogió la aquí está. tecnología. No, tranquila, suele pasar. ¿Qué vía es la de al lado? La de nuestro lado izquierdo. Derecho, izquierdo es parenteral intramuscular. Muy bien, parenteral intramuscular, ese es el nombre completo. Evelyn Gutiérrez. Sí, buenas noches, Doc. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué vía es la de nuestro lado derecho? Está ahí ese como Eh, ¿Sería vía tópica, ótica? muy bien, óptica. Excelente. No se olviden que es una vía tópica. La de nuestro lado izquierdo, como siempre, causa un poco de confusión. No sabemos qué parte específicamente está apuntando. Está apuntando a la entrada rectal, entonces este también es una vía rectal, ¿no? Vía, sí, vía enteral rectal. Anabel, no está Anabel ahorita. Brian Morales. Buenas noches, Doc. Vía oftálmica. Muy bien, esta es la vía oftálmica. Excelente. Karina Delgado. Mm. Sí, buenas noches, Doc. Hola, buenas noches. ¿Y esta vía de acá cuál es? Mm, Sería vía intramuscular parenteral. No es intramuscular, Endovenosa, perdón. endovenosa. Muy bien, justo ahí Sí, estamos. sí. Entonces no se olviden que ahí están nuestras venas, las venas que más usualmente se utilizan para colocar una vía y para pasar infusiones y con las infusiones pasamos por goteo los medicamentos. No se vayan a olvidar. Entonces, esta es la intravenosa. Recordarles que la intravenosa podemos colocarle de manera en una sola colocación con la técnica que aprendimos ayer mediante inyección, cierto tipo de medicamentos, sobre todo los analgésicos, pero los analgésicos y los antiinflamatorios, pero van a haber otros medicamentos que van a necesitar que se coloquen por infusión eh, el medicamento para evitar que cause efectos secundarios como por ejemplo la flebitis, que es el daño al endotelio de las venas. Entonces ahí se le coloca, usualmente se le disuelve en
solución salina o se le coloca como el paracetamol directamente, pero que vaya bajando gota por gota durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, esto se llama infusión, por eso les traje esta foto para acordarnos. Muy bien, Karina. Wellington. Wellington a la 1, Wellington a la 2. Wellington, vamos con Samantha. Buenas noches, Doc. Hola, Samantha. Sería la vía tópica y la vía inhalatoria. Excelente, muy bien. Vía tópica y vía inhalatoria, ¿no es cierto? Vamos con Sebastián Romero. Buenas noches, Doc. Esta de acá, del lado de nuestro lado Sería izquierdo. por vía oral. Muy bien, vía entérica oral. Muy bien. Vamos con Karen Isa. Buenas noches, Doc. Por vía subdérmica. Más que subdérmica, subcutánea. Ya. Esta es la técnica subcutánea para colocar usualmente alrededor del ombligo. Usualmente se coloca con esta inyección, se coloca la insulina. Entonces se le hace así mismo como un pliegue a nivel de la zona periumbilical. En cualquier sitio se recomienda que se vaya colocando siguiendo el orden de las manecillas del reloj, y en ese punto donde se hace el pliegue, ahí se coloca la subcutánea. Y finalmente tenemos la tópica, que va sobre piel, como las diferentes cremas, ¿no es cierto? Entonces, esta es la última que tenía para compartirles de las vías de administración. No ha sido la penúltima, Rey. Y esta de aquí es la que se puso de moda con el COVID-19, que es las famosas nebulizaciones, que son por medio de aerosoles. ¿Cuándo son aerosoles? Cuando viene en presentación líquida y se vuelve y se aeroliza, o sea, se hacen gotículas para transmitir por ese medio, en este caso por la vía aérea. Ya. No ha sido las últimas, ya. Esta vía de administración es igual, tópica a nivel mucosa vaginal. Esta es otra forma de inhalatorio que sobre todo es para los niños pequeños que no pueden hacer que no pueden hacer el acto de aplastarle e inhalar. Entonces, esta es otra forma de colocar medicamentos. Aquí vemos el albuterol o el salbutamol, que se coloca para los casos sobre todo de crisis asmática. Entonces, dentro de lo que es farmacología, recordemos que tenemos la farmacocinética y la farmacodinamia. La farmacocinética va a ser todo lo que el cuerpo le hace al medicamento. Entonces, ahí está el tema de la absorción. Primero se absorbe, ¿no es cierto? Luego se distribuye, luego se metaboliza y finalmente se excreta, a excepción de la vía oral. La vía oral primero se absorbe, luego se metaboliza porque se va al hígado por medio del sistema venoso portal, que es el circuito o el sistema circulatorio mesentérico hepático. Entonces va llevando la sangre de lo que se absorbió en el intestino, va llevando por medio primero las venas mesentéricas, que se van fusionando y van formando el sistema venoso portal, y finalmente toda esta sangre confluye en la vena porta. La vena porta llega al hígado, a diferencia del sistema circulatorio general. No va al corazón, sino va al hígado. Y del hígado, esa sangre que ya va dejando todos los micronutrientes y los medicamentos en el hígado para que sean procesados, para que sean metabolizados, es llevada la sangre ya sin estos medicamentos, es llevada la sangre ya desde el hígado hacia el resto del sistema circulatorio, que en este caso sería al corazón y luego a los pulmones y luego otra vez al corazón y luego para todo el resto del cuerpo. Entonces ese es el sistema de metabolismo, de distribución principalmente. Porque claro, después de que se metaboliza el medicamento, cuando primero se metaboliza, se distribuye. ¿Cuál es la prioridad para distribución? Los órganos principales. Entonces, la concentración que tenemos del medicamento en sangre prioriza primero para los órganos principales como el cerebro,
hígado, bueno, el hígado en este caso no tanto, pero también pulmones y también riñones. Una vez que ya se llevó para estos órganos principales, se reparte en el resto del cuerpo, incluyendo en el sitio de acción donde necesitemos que haga su trabajo el medicamento. Recordarles que la parte del hígado, el metabolismo del hígado no solamente metaboliza, sino que también coge una fracción de todo lo que de lo que está metabolizando y lo excreta por medio de la vía biliar fecal, es decir, lo manda en la bilis a la vesícula biliar y de la vesícula biliar sale hacia la ampolla de Vatel que está ubicada en el duodeno y de ahí este medicamento se elimina por vía fecal, se elimina por las heces una parte de este medicamento, entonces no vamos a tener el 100% de biodisponibilidad en la sangre, primero después de la absorción y segundo después del proceso de metabolismo hepático. Por eso es que ahí entra las soluciones parenterales, como por ejemplo la intravenosa. La intravenosa vamos a lograr que haya, es la única vía que teóricamente hablando, cuando yo inyecto el medicamento voy a tener una biodisponibilidad en sangre del 100% de lo que coloqué. Es decir, no se va a desperdiciar nada de este medicamento. Y esto va a ayudar para que suba la concentración y llegue al mínimo terapéutico necesario para que pueda ejercer el mecanismo de acción de este medicamento. Ahí ingresa la farmacodinamia, que la farmacodinamia es el estudio de lo que fármaco le hace al cuerpo, es decir, el mecanismo de acción. Entonces, dependiendo del fármaco, vamos a tener diferentes mecanismos de acción y esto aquí viene o sea, para analizar dos cosas principales. Primero, la intensidad del efecto que depende de la concentración plasmática, lo que les había dicho, mientras más alto es la concentración, va a llegar a la dosis mínima terapéutica y la necesidad de alcanzar la concentración terapéutica mínima, que es lo que ya les había mencionado, de la forma más rápida posible. Entonces ahí tenemos varias vías que son rápidas en este sentido. Una de ellas es la vía intravenosa, otra de ellas es la vía entérica sublingual o la entérica rectal, que también ayudan a que actúe de manera rápida. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo quirúrgico? En general, lograr un inicio de acción rápido o sostenido con la menor variabilidad. ¿Sostenido a qué me refiero? Por ejemplo, colocamos en inyección intramuscular y se va absorbiendo poco a poco a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Y claro, y va siendo durante este periodo de tiempo, espérenme un ratito, alguien está activando el micrófono. Ya le silencié, sí, porque estaba mucho ruido. Ya, entonces logramos con la intramuscular que durante este periodo de tiempo determinado, no se olviden, vaya teniendo el efecto de acción, sea por ejemplo antibiótico, como en el caso de la penicilina, por eso es que la penicilina, sobre todo la penicilina benzatínica, la penicilina G, que es de 1.200.000, esa se coloca una vez cada mes cuando, por ejemplo, tenemos algún proceso infeccioso de manera crónica, se me fue el nombre, mm, es artritis, no es artritis reumatoide, Fiebre es reumática. fiebre reumática, Fiebre gracias, gracias, reumática. gracias. Sí, la fiebre reumática. La fiebre reumática, que es usualmente por Streptococcus mutans y también es un riesgo para que llegue a causar una endocarditis bacteriana por un Streptococcus aureus, Streptococcus mutans. Entonces, la fiebre reumática, el tratamiento de elección es la penicilina, se le coloca una vez cada mes, intramuscular. Entonces, no sé si ustedes han puesto penicilina alguna vez, esta penicilina viene polvo y viene líquido. Entonces, se le mezcla, se le diluye el polvo con el líquido, se le diluye el máximo posible, porque si no le diluimos completamente, se puede tapar la aguja y eso nos da mayores problemas. Si ya de por sí duele cuando se inyecta este medicamento, causa mayores molestias cuando se tapona la aguja. Entonces ahí es importante diluirle lo que más podamos al medicamento para colocarlo intramuscularmente. Otra técnica para que no haya dolor, mucho dolor durante el pinchazo y durante la colocación de la intramuscular en este sentido, es también colocarle un poquito de lidocaína. Se le suele colocar un mililitro
de lidocaína con esta solución de penicilina y eso ayuda para que no duela la colocación del medicamento. Esta diapositiva les traje para recordar cuál es el proceso una vez que la dosis de medicamento fue administrada, ingresa, es absorbida. No al 100% se absorbe en todos los casos, solamente en la intravenosa se va a absorber al 100%, pero en el resto de casos se va a absorber solamente un porcentaje. Podemos decir que, por ejemplo, puede ser un 75%, un 80%, se absorbe y se va a la circulación sistémica. De la circulación sistémica vamos a tener el proceso de lo que les había dicho del metabolismo hepático, que se metaboliza la mayor parte, pero también se excreta una parte. Esto es farmacocinética. Y también vamos a tener la distribución, que principalmente se prioriza a los órganos más importantes como el cerebro, los pulmones y los riñones. Ya se va la primera porción, por decirlo así, del medicamento que está en la sangre y de ahí se reparte al resto de tejidos, dentro de ellos el sitio de acción donde necesitemos que se aplique, que es este de acá, la concentración en el sitio de acción. En ese sentido, esta es la farmacocinética. Cuando ya ingresa y cuando ya llega al sitio de acción el medicamento, ahí va a haber un efecto farmacológico y una respuesta clínica, que puede ser de dos tipos. La primera, que hay una adecuada efectividad, y la segunda, que hay una toxicidad, es decir, causa toxicidad por el medicamento. Por eso es que tenemos, sobre todo en analgésicos y en antiinflamatorios, tenemos dosis máximas. Igual es en el tema de los antibióticos. Tenemos dosis máximas porque pasado estas dosis máximas indicadas puede causar toxicidad. Por ejemplo, en el caso del el paracetamol, la dosis máxima diaria recomendada son 4 gramos. Si se pasa de los 4 gramos, puede haber una hepatotoxicidad, es decir, puede haber una afectación a nivel de hígado. Les traje esta tablita también en la cual nos indica, miren, las diferentes vías de administración y dentro de cada una vemos que la biodisponibilidad en sangre, sobre todo de la vía intravenosa, que es por definición eh, la que va directamente a la circulación sanguínea, vamos a tener en la vía intravenosa, es la única que vamos a tener el 100% de biodisponibilidad en sangre, siendo la más rápida, la de más rápido inicio. Luego, si nos fijamos, tenemos la intramuscular, que esta no va a dar el 100% de biodisponibilidad, pero sí tiene un rango bastante alto, mínimo 75% y máximo 99%. Entonces, esto es importante para tomar en cuenta que se puede colocar sobre todo altos volúmenes para que sea liberado de manera lenta y por un periodo de tiempo determinado. Luego viene la subcutánea, que si ustedes se fijan es igual, la biodisponibilidad es igual que en la intramuscular. Vamos a tener mínimo 75% y máximo 99%, siendo esta vía característica que se necesita colocar pocos volúmenes, muchos menos volúmenes que en la intramuscular, eh, que puede ser o no puede ser dolorosa, pero que sí es igual, puede ser rápida, no tan rápida como la intravenosa, pero sí es rápida esta subcutánea. La vía oral, en cambio, vemos que tiene mucho más rango, un rango más amplio de biodisponibilidad, pudiendo ir tranquilamente desde el 5% como mínimo, es decir, muy poquito, muy bajito de biodisponibilidad en sangre, pero puede llegar a ser casi, casi el 99%. Entonces es la más conveniente, pero aquí tenemos el primer paso, el efecto del primer paso, que es lo que les había dicho, pasa primero por el hígado y ahí es cuando disminuye la biodisponibilidad. Entonces esto puede ser importante en el momento de tomar la decisión, sobre todo si queremos que actúe de manera rápida, tomar la decisión qué vía escoger para colocar cierto medicamento. Pasamos a la vía rectal, que en la vía rectal
podemos ver que tiene o sea, el rango mínimo es más alto que en la oral, es de 30%, y puede ser hasta el 99%, mientras que en la subcutánea era 75%, es mucho más alto en la subcutánea y en la intramuscular. La inhalatoria va del 5%, que igual es más o menos como la oral, hasta el 99%. Y finalmente la transdérmica, que es la que colocamos, por ejemplo, en el caso de las cremas que habíamos visto o de los parches analgésicos para que actúen localmente, puede tener, esto da una buena biodisponibilidad de mínimo el 80%. Entonces, eso es bueno porque tiene una mayor biodisponibilidad que otros tipos de medicamentos, que otros tipos de vías. Entonces, depende de lo que necesitemos de cada caso, nosotros vamos a escoger. Por ejemplo, la transdérmica es muy lenta, tiene la absorción muy lenta. Entonces, sobre todo la transdérmica se utiliza para saltarse el efecto del primer paso, es decir, evitar que vaya al hígado y que tenga una duración prolongada de su acción. Por eso es que, por ejemplo, el parche León, que es uno de los parches que vienen con analgesia para dolores musculares, se los coloca durante un tiempo determinado para que vaya liberando lentamente el medicamento. Ahora sí vamos a lo que todos queremos, ver las diferentes técnicas de inyección. Entonces, la inyectología se define por la introducción de sustancias medicamentosas o de contraste en el organismo por una vía parenteral, que es diferente a la vía digestiva. Entonces, ¿cuáles van a ser, sobre todo, las ventajas en cirugía oral, que es lo que nos interesa en nuestro curso? Es el inicio de acción rápido, sea en intravenoso o en intramuscular, sí inicia rápido. La biodisponibilidad, sabemos que tiene una mayor biodisponibilidad en el caso del intravenoso del 100%, y en el caso de la intramuscular vamos a tener una biodisponibilidad de más o menos de entre el 75, habíamos visto, hasta casi el 100%. Entonces es bastante bueno porque es muy alta la concentración que vamos a tener de biodisponibilidad en la sangre. Y finalmente, podemos administrar aquí fármacos no absorbibles, es decir, que no se van a absorber por el intestino, ni por vía sublingual, ni por vía rectal. Entonces, en este caso, nosotros no vamos a tener solamente la intramuscular, que es la que habíamos visto ayer, que entra en 90 grados, sino también vamos a tener la subcutánea, la intravenosa, que ya practicamos de igual manera ayer, y la intradérmica. Si nosotros vemos los planos de la piel, la intradérmica va justo debajo de la dermis. La intravenosa va directo a la vena. La subcutánea va en el tejido celular subcutáneo, debajo de este tejido celular subcutáneo que está debajo de la dermis. Y la intramuscular ingresa al plano más profundo antes de llegar a hueso, que es la porción muscular correspondiente. En las vías que habíamos visto, la vía intravenosa, dentro de lo que es las vías parenterales, la vía intravenosa necesita un ángulo de 25 grados, tiene la acción inmediata con un 100% de biodisponibilidad y usualmente se la usa para sedación consciente o para colocar medicamentos de emergencia. Tenemos un dolor agudo que empezó en cuestión de segundos posoperatorio y que tiene un nivel bastante alto de 10/10. Entonces ahí la recomendación sería una intravenosa para que actúe lo más rápido posible. Luego pasamos a la intramuscular, que como ya mencionamos tanto ayer en la práctica como hoy en lo que estoy conversando, entra en un ángulo de 90 grados, tiene acción rápida y sostenida, es decir, durante un periodo de tiempo más largo que en las otras vías. Y esta sirve sobre todo para antibióticos, AINES y corticoides postquirúrgicos. Sabemos que los corticoides, como el glucocorticoide, no se vayan a olvidar, como por ejemplo la prednisona o la dexametasona, son de uso corto, máximo 7 días, porque los corticoides tienen el riesgo de que pueden producir un Cushing iatrogénico, un síndrome de Cushing iatrogénico. Entonces, por eso no se recomienda los corticoides más de cierto periodo de tiempo. Entonces, por eso sirven los corticoides muy bien como medicamento agudo para los dolores o para el tratamiento postquirúrgico.
Pasamos a la vía subcutánea. La vía subcutánea puede utilizar dos tipos de ángulo, el de 45 grados o de 90 grados. Habíamos visto en esta foto de acá atrás, habíamos visto que ingresa más o menos a 45 grados, pero también puede ingresar, la técnica nos indica que puede ingresar paralelo a la superficie de la piel, es decir, puede ingresar a 90 grados. Esa es la subcutánea. También es de acción sostenida, pero en este caso, a diferencia de la intramuscular, es mucho más lenta. Aquí esta sirve para vacunas, para colocar insulina, como ya les mencioné, para colocar heparina, como igual les había comentado el día de ayer. También se puede utilizar para aplicación de nitroglicerina, que es un tratamiento indicado en el caso de que tengamos un infarto agudo del miocardio. Finalmente, la intradérmica, que es la que habíamos visto que se coloca justo por debajo de la dermis, o más bien del epidermis, justo en la zona de la dermis, tiene un ángulo de 10 a 15 grados, es decir, mucho más pegado a la piel, de un máximo 15 grados, y esta también va a tener acción lenta, pero esta no va a tener acción a nivel sistémico, esta es para acción local. Entonces aquí nos sirve como por ejemplo para pruebas de alergia, o para la famosa prueba de tuberculina, que es para ver si tenemos el bacilo tuberculoso en nuestro organismo. También sirve para colocación de anestesia local superficial, sobre todo en piel cuando se va a suturar. Entonces, aquí vamos a hacer un repaso. Vamos con Montero. No sé quién está por aquí, déjenme ver. Aquí está. Vamos con Montero Villalba Adriana. Buenas noches, doctor. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, Ya. Intradérmica, doctora. ¿Cuántos grados? son de 10 a 15 grados, doc. Muy bien, de 10 a 15 grados. Bueno, vamos con alguien más. Yesenia Sarabia. Buenas noches, Doc. Hola, buenas noches, doc. La intradérmica, ¿es Lo mismo, lenta o es rápida? es de acción lenta, solo local. Muy bien, excelente. Esa nos sirve entonces para anestésicos locales, ¿no es cierto? A ver, sí. Muy bien. Excelente. Déjame ver qué más está por aquí. Por acá tenía la lista. Acá. Ya. Anita Yajamín ya está por acá. Sí, Doc, buenas noches. Hola, hello. ¿Cuántos grados era para la subcutánea? ¿Se acuerda? Sí, 45 o 90 grados. Muy bien, 45, 90 grados. Vamos con Evelyn Gutiérrez. Sí, doc, buenas noches. Hola, buenas noches, doc. La intravenosa, ¿cuántos grados era? 25 grados. Muy bien, 25 grados. Excelente. Doctora Gabriela Ramírez. Buenas noches, Doc. Buenas noches. ¿Cuál de las vías parenterales tiene o nos da o nos brinda un 100% de biodisponibilidad en sangre? La intravenosa. Muy bien, la intravenosa. Es la única, ¿no? Es la única. Bueno, la intramuscular también se dice que puede llegar casi al 100%, pero más efectiva es la intravenosa y también es rápida, ¿no? No se olviden que tanto la intravenosa como la intramuscular son de acción rápida. La diferencia entre la intravenosa y la intramuscular es que la intramuscular es de acción más sostenida durante más tiempo que la intravenosa. Entonces aquí les traje igual, esta es otra lámina en la cual vemos la intramuscular a 90 grados, la subcutánea sea a 45 grados, o sea, a 90 grados, como el tamaño de la hoja da para que llegue a la parte subcutánea. Estamos súper bien. Y finalmente, bueno, penúltimamente, la intravenosa, que es la que practicamos ayer con más ahínco y que ya todos están expertos en colocar
esta inyección y bueno, también para tomar muestras, la intravenosa a 25 grados y la intradérmica a 10 y a 40, perdón, de 10 a 15 grados. Recordarles la práctica igual del tema de la colocación de la intramuscular. Depende del sitio donde vamos a colocar la intramuscular, es la localización del pinchazo. Si vamos a colocar en el deltoides, es una localización específica que ayer ya algunos les comenté. Igual les tengo ahora la gráfica para irnos, para irnos ya preparando para en algún momento colocar una intramuscular en el deltoides. Entonces también vamos a aprender en qué punto se le coloca del deltoides, en qué punto se le coloca la intramuscular. Entonces, eso también vamos a aprender. Igual se puede colocar a nivel de la, a nivel, sí, a nivel del fémur. Ahí tenemos un paquete muscular bastante grande que podemos colocar también ahí una intramuscular. Ya vamos a ver en cuáles. Entonces, nuestra querida, ¿cómo se llama? Porción muscular de de elección que en la mayoría de los casos se pone es el glúteo mayor. ¿Por qué el glúteo mayor? Porque es el que tiene mayor volumen muscular que el resto de porciones musculares en el cuerpo. Y porque también, sí es cierto que está vascularizado, pero tiene una muy buena zona que no está tan vascularizada como es la zona del cuadrante superior externo. Por eso se elige esta zona, porque también está alejado de por donde pasa el nervio ciático, y también esta zona no tiene muchos vasos sanguíneos, pero igual no se olviden la técnica, entra a 90 grados, absorbemos ligeramente para comprobar que no estemos en vaso, y una vez que ya comprobamos, vamos colocando. El ingreso es de manera continua, no es ni muy lento ni muy rápido, sino es continuo y sostenido, ingresa. Y una vez que ya está dentro, después de comprobar si tiene o no tiene, o sea, si está o no está en vaso, deberíamos comprobar que no esté en vaso. Como no está en vaso, entonces ahí sí procedemos a colocar, y colocamos de igual manera, de una forma sostenida. Vamos, tan, 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 hasta que se acabe. No muy rápido, no muy lento, de una forma sostenida, repito. Es importante recalcar que si está, yo les había dicho ayer, les voy a dibujar con mi lapicito. Hacemos el cuadrante, ¿no es cierto? El cuadrante, y lo ubicamos en el centro, en el centro de aquí. Puede ser acá abajo o más arribita, pero más o menos desde en la línea. Entonces, una vez ubicado el cuadrante, el punto medio, ahí se inyecta. Pero, ¿qué pasa si absorbemos y sale sangre? Tenemos que retirar la aguja, cambiamos de aguja, y ahí el sitio de elección para colocar, si es que aquí tenemos sangre, el sitio de elección para poder colocar la intramuscular es en el cuadrante superior externo de este cuadrante, es decir, aquí. Aquí se recomienda como segunda opción, para colocar la intramuscular. Me borra. Entonces, pasamos otra vez acá. Y aquí vemos las diferentes técnicas para colocación intramuscular. En la parte en la parte inferior izquierda nuestra, vemos el deltoides, que se dibuja un triángulo a nivel del hombro con la base superior. Y en el centro de este triángulo, ahí se recomienda colocar la inyección intramuscular. Habíamos visto igual en la porción dorsoglútea, que es el glúteo mayor, que igual en ese sitio se puede colocar en el cuadrante superior externo. Y también aparte de eso tenemos la porción ventroglútea, es decir, la parte como que del medio. Esto es visto de lado el paciente, hacia acá abajo está el glúteo mayor, glúteo menor. Entonces ventroglútea es hacia adelante, hacia la parte anterior del glúteo. Entonces en esta zona también, a nivel más o menos de la cresta ilíaca, en la parte inferior, también tenemos una porción muscular bastante adecuada como para poner ahí una, una inyección de este tipo intramuscular.
Ahí, por ejemplo, se recomienda, si te vas a colocar tú mismo la inyección, le puedes colocar en esa zona, como un poco más de seguridad. Y el último tipo de punción intramuscular que vamos a tener es en este de aquí que les decía que es a nivel del fémur. En la porción le dividimos en 3 tercios, desde la cabeza del fémur, que es a nivel de la cadera, hasta la rodilla, le dividimos en 3 tercios y en el tercio medio, en la parte superior, si le dividimos igual a lo largo del fémur, tomando en cuenta que el fémur es la línea media horizontal, entonces la parte superior sobre el fémur, ese va a ser el vasto lateral, en donde también podemos colocar una inyección intramuscular. ¿Qué inyección intramuscular podemos colocar ahí? Sobre todo si tenemos algún tipo de emergencia, podemos colocar ahí la inyección que les había dicho de epinefrina para los ataques de anafilaxia. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Doc, la, ¿cómo es? La aguja se le cambia para que no se tapone con la sangre. Exactamente. ¿Se acuerdan lo que pasó ayer? Creo que pasó, sí. ¿Se acuerdan lo que pasó ayer con los compañeros que sacaron sangre y estaban esperando que yo les indique cómo eliminar? Se les coaguló la sangre adentro de la aguja. Entonces, eso le tapona la aguja. Entonces, para evitar precisamente que se tapone, muy buena pregunta, doctora Tatiana, para que se evitar que se tapone por el coágulo que se quedó, que obviamente queda dentro de la aguja, se cambia la aguja. Igual que cuando, por ejemplo, se nos tapona cuando estamos colocando penicilina G de 1.200.000. Si se llega a taponar la aguja, toca sacar, cambiar de aguja y volver a pinchar para colocar el resto. Y Doc, claro, y tratar, también hay perdón, que cambiar la jeringa. no es necesario. Y si No, entra sangre a la jeringa, no se tapona. no, no se tapona porque se disuelve con el resto. Ah, En ok. cambio que en la aguja, como la luz de la aguja es más pequeñita, eso vamos a ver el día de mañana o el día miércoles. Vamos a ver los tamaños de las agujas, los calibres. Vamos a ver que hay unas agujas que tienen calibres más grandes, más gruesos, pero agujas que son calibres más delgaditos. Entonces, en esas tienen más riesgo de taponarse en este caso, por la penicilina G o por coágulos sanguíneos. Entonces, sí hay riesgo más en la aguja que en la jeringa. Eso. No sé si aclaré la duda, Doc. Sí, Doc, gracias. Con todo gusto. Ya. Entonces, no se olviden las diferentes porciones de músculos que tenemos para colocar la intramuscular. Porque qué tal que por cualquier situación, porque así es la vida, les tocó un paciente que tuvo una fractura en la cadera y está inmovilizado la cadera. Entonces, rayos, ¿dónde le pongo? Ahí vamos a tener estas otras opciones, ¿no? Vamos a tener desde el vasto lateral de, de la zona de la pierna y vamos a tener también el deltoides. No se olviden, el deltoides es un triángulo invertido con la base superior y la colocación de la aguja es justo en el centro del triángulo. Y siempre hacemos la misma técnica. Entra en 90 grados en relación con el plano de donde vamos a inyectar, entre 90 grados. El bisel se recomienda que vaya hacia arriba y ahí, ya. Y en el momento que vamos a colocar, antes de iniciar la colocación, absorbemos para comprobar que no está en un vaso sanguíneo. Vamos a la siguiente. Muy bien. Ahora sí, vamos con la intravenosa. Y ya vamos acabando, porque estamos ya sí estamos bien con el tiempo. Ya. Entonces, la intravenosa, técnica para la intravenosa, no se olviden. Lo primero, ubicar una buena vena, una que tenga un buen calibre, que tenga un buen recorrido, que sea lo más superficial posible. Vamos a ubicarle a la vena y tenemos que identificar el recorrido de la vena, porque obvio tenemos que mandar la aguja en el sentido desde el recorrido de la vena para no perforarle y para que no se coloque el medicamento fuera de la luz de la vena.
Una vez que le identificamos a la vena, vamos a colocar nuestro torniquete. El torniquete lo vamos a colocar de donde vamos a puncionar, más o menos 4 o 5 dedos más arriba, hacia proximal, no hacia distal, hacia proximal. ¿Por qué hacia proximal? Porque ahí vamos a cortar la circulación y vamos a lograr que se vaya acumulando un poquito más de sangre en esta zona donde vamos a puncionar. Por eso es, ya. Y claro, ayuda eso también a que salte la vena, ¿no? Y vamos a pedirle, una vez que ya está puesto el torniquete, que abra y cierre la mano hasta que ya podamos identificarle, no solo visualmente, sino también de forma táctil, que le logremos visualizar a la vena, que identifiquemos bien a la vena donde vamos a puncionar. Una vez que ya identificamos, le pedimos al paciente que cierre el puño, que mantenga cerrado el puño, desinfectamos, realizamos la correspondiente desinfección del área donde vamos a pinchar. Tomamos nuestra aguja que ya debe estar precargada. Siempre no se olviden, pinchemos con puestos guantes. Usemos guantes, por eso les tengo esta foto, porque esta foto está usando guantes. Entonces, con guantes vamos a ubicarle, ingresa, y ustedes vieron que no es que tiene que ingresar muy profundo, es 1 a 2 milímetros aproximadamente, y ahí ya nos va a dar como señales de que ya ingresó. Una vez que nos dé señales, absorbemos ligeramente una rayita, 2 rayitas, que es más o menos un 0.10 mililitros. Entonces ahí vamos a ver que sale sangre. Si sale sangre, estamos bien. Entonces ahí vamos a ir colocando. Depende del medicamento, vamos a colocar regular, como habíamos colocado en intramuscular, flujo continuo, o vamos a colocar un poquito más lento. Es preferible que no sea ni muy lento ni muy rápido, porque también puede causar algunos tipos de problemas. Ejemplo, que se te pone la aguja. Entonces, por eso no lentos. Ya. Esa es la técnica de la intravenosa. Vamos a hacer en este momento unos 2 grupos. Vamos a hacer unos 2 grupos, les voy a hacer 2 grupos, y en estos 2 grupos van a consultar qué medicamentos se colocan intravenosa. En el grupo 1 van a consultar los medicamentos antiinflamatorios que se colocan intravenosa, y de esos cuáles necesitan infusión, es decir, por goteo. Ahí usualmente sabe estar, bueno, analgésicos y antiinflamatorios. Ahí suele estar el paracetamol, suelen mandarle con infusión. El diclofenaco también necesita una con infusión. Entonces ustedes van a consultar por qué necesitan con infusión, cuáles medicamentos sí podemos colocarlos así directamente usando la jeringuilla, y cuáles no. Entonces van a consultar eso, el grupo 1. El grupo 2, crear 2 salas, espérame, señal automáticamente. Perfecto, ya. El grupo 2 va a consultar los antibióticos que podemos colocar igual de forma intravenosa, y de esos antibióticos, cuáles podemos colocar directamente con la jeringuilla y cuáles no. Cuáles necesitan, qué antibióticos necesitan infusión, es decir, goteo, y qué antibióticos necesitan dilución en solución salina. ¿Entendido la tarea? ¿Dudas, preguntas? Listo. Procedo a crear la sala. Por favor, vayan ingresando. Recuerden, sala 1, antiinflamatorios y analgésicos. Sala 2, antibióticos. Vamos, no sé cuánto tiempo nos va a dar, pero si salen y todavía, o sea, si ya se cierra la sala y todavía no acaban de consultar, volvemos a hacer por otros minutitos. Creo en este momento. Vayamos ingresando. A ver, abrir todas las salas. Listo, vamos ingresando. Anita está en la sala 1 con Anabel, con Brian, con Darling, David Espinosa, Evelyn Gutiérrez, Isaac Reyes, Karina Delgado, Catherine Chango y Samantha. Con Marlon también. En la sala 2 está Camila Díaz, Gaby, José Brazales, Josué Sea, Karen Isa y Kevin Reynoso,
Kevin, no se olvide que en la sala 2 es antibiótico. Micaela Abad, está Adriana Montero. Muy bien. Catherine, perfecto.
Listo, ya estamos todos por acá. A ver, vamos con el grupo 2 primero, con la lista de antibióticos. Pueden compartir la pantalla para que nos compartan a ver qué medicamentos nomás se pueden inyectar intravenoso y de esos cuáles en bolo, que es en una sola carga, y cuáles por infusión. Vamos con el grupo 2. ¿Quién estaba en el grupo 2? ¿Y quién tiene la lista para que nos comparta por la pantalla y para todos ir viendo? Listo, Doc, ya le compartimos. Ah, Chévere. ok. Ya lo... Sí, Doc, ya le comparto la lista, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si la pueden ver todos. Sí. Bueno, eso. Bueno, nosotros encontramos esta lista en la que tenemos la gran parte de los antibióticos, con excepción de la ciclovir, ¿no? Ese no es antibiótico, ¿ya? En la que nos explica, bueno, todo, desde su presentación hasta su estabilidad, dilución y cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si es que eh, lo ve bien o... Sí, sí se ve. Doc, de lo que logramos ver es que los únicos medicamentos que se puede pasar por bolo es la penicilina benzatínica y de ahí puede ser la clindamicina y el metronidazol y la amoxicilina ácido clorhídrico, pero en bajas dosis. Si son en altas dosis es mejor pasarlo por medio de un suero y siempre se debe usar 0,9% la dilución. Y casi la mayoría de antibióticos tienen que ser pasados por medio de una dilución, Ujú. que son los que están en la tablita. Ujú. Muy bien, excelente. Entonces, no se vayan a olvidar, la mayoría de antibióticos, y esta, bueno, ya nos van a compartir pueden compartirnos por el grupo de WhatsApp, no tengo ningún inconveniente, nos van a compartir por ahí para todos tener, ¿no? Esta como referencia, que la mayoría de antibióticos, y a eso quería que lleguen, la mayoría de antibióticos necesitan dilución, usualmente del 0,9, entonces nosotros debemos indicar dentro de la prescripción para que le coloque la enfermera. En el caso de hospitalización debemos indicar o sea, el proceso, o sea, qué medicamento es, si pasar en bolo o pasar en infusión y a cuántos mililitros por minuto. Eso es Oh, importante. yo tengo una Dígame, pregunta. dígame, No Tati. entendí bien, o sea, me confundí. ¿Qué es reconstitución y dilución? O sea, ¿qué tiene de diferente? Reconstitución es cuando viene en sólido y se le coloca líquido para diluir, o sea, para que se vuelva líquido. Es como cuando viene, por ejemplo, la penicilina, viene con un frasquito con polvo y un frasquito de líquido. Se le une el líquido al sólido, eso es reconstitución, Y eso es inyectable. sí es inyectable. Por eso Ah, les decía que la penicilina, pero esa penicilina es intramuscular. Entonces, esa penicilina, esa es la que les decía que duele, porque obviamente como no es al 100% líquido, sino que tiene partículas de polvo flotando en el líquido, a veces no le diluyen bien. A esa hay que diluirle súper bien antes de colocar. Entonces, la reconstitución de esa es bastante especial. Y la dilución es, o sea, colocar en mayores cantidades de solución, colocar y diluirle al medicamento para que baje la concentración de medicamento por cada mililitro de solución. Esa es la diferencia. o sea, por ejemplo, ya en este caso la ampicilina dice que se le reconstituye con 10 ml de suero fisiológico. Aparte de eso, se hace la dilución por cada gramo con 50 ml para que sea inyectable. Sí, Ah, ya, exactamente, sí. listo. Eso mismo. Con todo gusto. Ya.
Muy bien. ¿Alguna otra cosa de antibióticos? ¿Alguna duda del grupo uno con respecto a los antibióticos? No, Listo. Muchas gracias, grupo 2. Vamos con el grupo uno, que nos va a compartir en cambio su listado de antiinflamatorios y analgésicos que identificaron para colocar por mediante intravenoso. Chévere. Acá se supone que están compartiendo la pantalla del grupo uno. Excelente, vamos. Buenas noches con todos. Bueno, la parte de nuestro grupo todos investigamos nombres de aquellos medicamentos que se pueden administrar de manera directa y en infusión. Bueno, los que se administran de manera directa, empezando por los AINES, encontramos que son el ketorolaco y el metamizol. Estos, si bien se los administran directo, es porque no producen el riesgo de que causen efectos adversos y también de que no son menos riesgosos a que produzcan flebitis en comparación con los de infusión, que esos, en cambio, si se administran de manera directa como estos, tienden a causar esas reacciones adversas. Eso en cuanto a INES. En opioides encontramos que la morfina, el fentanilo y el tramadol también se pueden administrar de manera directa. Y en el caso de los corticoides, la dexametasona. Ya, en el caso de aquellos que se administran por infusión, aquí igual está la lista de aquellos que se deben administrar, es decir, diluirlos primero y de ahí administrarlos bajo un cierto tiempo y un determinado periodo el medicamento, porque pueden causar esa inflamación de la como la inflamación, como la flebitis, o si no, también causar efectos adversos de los medicamentos como hipotensión, arritmias, entre otros. Entonces, entre estos están el diclofenaco, el paracetamol, el tramadol, la ketamina, el fentanilo, la metilprednisolona el ibuprofeno. Chévere, muy bien, excelente. Entonces, no se olviden, los AINES directos, vamos a tener el ketorolaco y el metamizol. Es con M, parece que es metamizol. Ya. Ah, ya, ya. Dentro de los AINES. Los opioides de manera directa podemos colocar la morfina, el fentanilo y el tramadol. De estos tres, el más suavito, por decirlo así, es el tramadol. Es el que usualmente nosotros en odontología vamos a usar más a menudo. La morfina ya es para casos de dolores que no responden al resto de medicamentos. Y el fentanilo es más de uso a nivel de anestesiología. Entonces, ese fentanilo ya necesita su receta especial y necesita también ya el uso a cargo de un especialista, en este caso de anestesiología. Con respecto a los corticoides, la dexametasona, muy bien lo dijeron, la dexametasona también es intravenosa, no se vayan a olvidar. Entonces, la dexametasona es una muy buena opción a nivel de glucocorticoides. Si, por ejemplo, tenemos AINES o tenemos algún problema con el paciente con los AINES, que no le podamos dar AINES al paciente, el siguiente nivel, la segunda línea, sería en los glucocorticoides. Una dexametasona estaría bastante bien para el control. Eh, con respecto a la dilución, a la infusión, no sé si quieren mencionar el por qué es importante diluirles a estos, porque dentro de la discusión que les escuché en el grupo me pareció interesante lo que conversaron del diclofenaco, del paracetamol, del por qué se recomienda en infusión. Claro, lo que pasa es que se utiliza la administración continua de estos analgésicos por vía intravenosa, más que todo para mantener los niveles plasmáticos efectivos y reducir siempre un efecto adverso, ¿no? En estos casos, los niveles plasmáticos no siempre tienen un nivel seguro, a lo menos en los AINES, ya que la seguridad siempre va a depender de cada fármaco y de la individualidad y de la característica de cada uno, de la dosis, de la duración y del tratamiento que se llevará.
pero más que todo se trata de disminuir lo que es un riesgo cardiovascular, un problema hepático, un problema renal, doc. Ujú. Perfecto, muy bien, excelente. Entonces, eso es importante, ¿no? Para disminuir los riesgos de eventos adversos, primero, y también para prolongar un poco más de tiempo. Sobre todo el paracetamol, no sé si han visto cuando van a emergencias que les colocan o sea, por goteo, para que esté ahí pasándose durante una media hora más o menos los 1000 miligramos de paracetamol. Entonces, es para precisamente preservar más tiempo y que tenga más tiempo de acción este medicamento. Les acabo de poner nuevamente ahorita el enlace para que registren su asistencia, no se olvidarán. Y con esto damos por terminado la clase de hoy. Si tienen alguna duda, este es el momento. Si no, ya les voy a ir preguntando antes de despedirnos de uno en uno. Me gusta hacer preguntas guía para saber qué aprendimos hoy de la clase. Pues empecemos por Isaac. ¿Qué se lleva, doctor Reyes? ¿Qué se lleva hoy de la clase? Hola, Doc. Bueno, yo me llevo que, o sea, ya sé las razones por las cuales se puede administrar un medicamento de forma directa o de forma por infusión. Y bueno, ha habido también de forma directa al bolo rápido y bolo lento, también vi eso, no sabía. Ujú, Entonces, muy bueno, bien, eso me llevo. chévere, buenazo. Gracias, doc. Vamos con Marlon, doctor Valdivieso. Doctor, yo esta noche mientras estábamos investigando el grupo de analgesia, entonces de analgésicos que teníamos, encontré algunas combinaciones más que todo que no interesantes de que se pueden combinar intravenosa, entonces que sí se pudieran aplicar dentro del consultorio como nosotros mismos. Muy bien, excelente. Eso también es algo importante, que tengamos un arsenal adicional del que ya tenemos todos los días en consulta odontológica, que tengamos un arsenal adicional para ciertos casos en específico en los que necesitemos sacar este arsenal. Eso es muy importante. Gracias, doctor Valdivieso. Vamos con la doctora Delgado, Karina Delgado. Bueno, doctor, me parece muy interesante conocer cada uno de los analgésicos que se pueden colocar por vía intravenosa, ya que algunos no conocía de la forma que son para administrar, sobre todo los que son por perfusión y los que son en bol. Excelente. Muchas gracias, doctora Delgado. Vamos con Anabel. Doc, la actividad que nos hizo hacer con nuestros compañeros me ayudó a aclarar igual qué medicamentos se puede utilizar vía intravenosa directa y cuáles por perfusión. Chévere, buenazo. Gracias, Anabel. Samantha Usha, doctora. Sí, doc. La importancia de saber cuáles son los medicamentos que nos sirven en caso de emergencia, la vía de administración en la cual se tienen que utilizar y también los efectos adversos que podemos ocasionar si no utilizamos un correcto uso del medicamento. Muy bien, excelente. No se olviden también el tema de la farmacocinética y farmacodinámica que revisamos hoy día, ¿no? Y las diferentes formas farmacéuticas que tenemos. Por ejemplo, dentro de lo que es los medicamentos líquidos que les había mostrado, estaban los jarabes y las soluciones. Las soluciones son estas que vienen para reconstituir, que mencionábamos, que vienen en polvo y se le aumenta usualmente algún tipo de líquido estéril para reconstitución. Entonces, sea vía oral o sea intravenoso o sea intramuscular, este tipo de medicamentos o sea, son también parte de nuestro arsenal que podríamos tomar en cuenta, ¿no? Doctora Yajamín. Doc, a mí lo que me gustó de la clase es volver a recordar los ángulos para poder inyectar y las partes en donde tenemos que inyectar. Eso. Genial, muchas gracias, doctora. No se olviden también, ¿no? Los ángulos, es importante que podemos sobre todo en el tema de intravenoso, podemos tomar en cuenta los 25 grados y en intramuscular 90 grados, que es lo que más nosotros vamos a utilizar. Y en el caso de la subcutánea, cuando pongamos por ese método parenteral, podemos utilizar el de 90 grados o podemos utilizar el que es de 45 grados.
Y la intradérmica, en caso de que en algún momento vayamos a apoyar en vacunación, sobre todo, ahí hay que tomar en consideración también para la colocación. Y si algún rato, por ejemplo, también queremos asistir o nos toca asistir en alguna sutura en piel, también la intradérmica es una muy buena técnica para colocar anestésico local como la lidocaína. Excelente, doctora Yajamín, gracias. Vamos con el doctor Reyes. El doctor Reyes me parece que ya participó. Doctora Salazar. Bueno, Doc, sí me quedo con algunas cositas que de verdad no sabía. Más que nada los antibióticos que se puede inyectar. Pero en ese caso yo tengo una pregunta. Em, para hacer Dígame una nomás. profilaxis antibiótica, ¿hay cómo hacer intravenosa? Depende del tipo de antibiótico que vayamos a utilizar. Recordemos que en odontología, sobre todo cuando vamos a hacer profilaxis se me fue el nombre, para endocarditis bacteriana, usualmente se utiliza vía oral, que es lo más común. Salvo que sea alguna emergencia, así como su nombre lo indica, o sea, que necesite cuestión de tiempo de inyectarse ya, ahí se recomienda intravenoso. Y hay una profilaxis que usualmente se le envía al paciente para tomarse el día en la mañana antes de la cirugía, tranquilamente con una vía oral, estamos bastante bien. Ah, bueno, Doc, gracias. Con todo gusto. Doctora Gabriela Ramírez. Sí, Doc. Bueno, yo de la clase me llevo bastante este ejercicio que hicimos para poder como que enlistar estos medicamentos. Es también como un apoyo tal vez a la parte clínica, a la parte quirúrgica en algún momento, poder saber cada medicamento, cómo se administra y eso me pareció bastante interesante. Chévere, qué bueno, porque sí, justo estaba pensando, cuando preparaba la clase, pensaba en eso, digo, a ver, ¿qué? O sea, algo que no solamente enriquezca nuestras habilidades, sino también nuestros conocimientos, como usted lo menciona, ¿no? Para en el momento de actuar a nivel de clínica y a nivel quirúrgico en su momento. Entonces, sí, eso también es parte de esta clase, ¿no? Y espero que sí les sirva y como ahorita ya nos estamos compartiendo los documentos, vamos a tener estos documentos como respaldo para algún rato, si no nos acordamos, chuta, esto vi en la clase, entonces tengo guardado, le busco y ya tenemos a la mano. Eso también es la idea de irnos enriqueciendo con estos nuevos conocimientos. Gracias, doctora Ramírez. Vamos con Josué C.A., doctor. Hola, Doc. La verdad, pues, de algunos medicamentos que no sabía que podíamos meter, inyectarlos intravenosos, entonces creo que me llevo gran parte de esa enseñanza y también de otros lugares donde podíamos hacerlo intramuscular. Chévere, genial. Sí, sí, sí. Los lugares intramusculares también son. Hay algunos lugares que uno dice, no sabía que ahí se puede inyectar, entonces eso es bueno también. Chévere. ¿Qué les iba a decir? Con respecto a los medicamentos a los que revisamos, no se olviden también que tenemos los vademecum. Entonces, si tenemos alguna duda con relación a las dosis o a las vías de administración, sobre todo a la intravenosa, si no estamos seguros si mandarle en bolo rápido, lento o en infusión. Entonces ahí podemos ir tranquilamente al Vademécum y revisarlo de manera más técnica. Entonces no se olviden que también tenemos esa herramienta valiosa dentro dentro de dentro de nuestro alcance, que está a un clic de distancia. Vamos con el doctor Espinosa. David, ¿cómo le fue? Hola Doc, ¿cómo está? Buenas noches nuevamente. No, la verdad muy interesante Doc, pero sí, sí, más bien me quedé con las ganas de seguir viendo un poquito más a profundidad las cosas porque hay cosas que uno se olvida y otras cosas que uno va aprendiendo, pero la verdad me pareció muy interesante el objetivo de la clase, que es la revisión de la seguridad de los tratamientos analgésicos que deberíamos dar. Con eso me quedo pues, mi Doc. Chévere, qué bueno, doctor. Y no se olviden que también tenemos otro arsenal muy importante que es la bibliografía, ¿no? Todo lo que hemos revisado a lo largo de nuestra carrera,
Eso también, si tenemos alguna duda, pues de una vamos y revisemos si nos queda algo por ahí que no nos quedó claro, busquémoslo, indaguémoslo un poco más y ahí vamos aclarando. Ese es el objetivo también de la clase, que sirva como guía para ir anotando estas necesidades de aprendizaje de cada uno, que más quiero buscar. Eso también es importante. Yo cuando tengamos el aula virtual, porque todavía no nos habilitan el aula virtual, les voy a subir un enlace en donde están algunos libros que se utilizan a lo largo de la carrera de odontología, que probablemente les va a servir en algún momento, sea de ahorita de la profesión o sea en el momento ya que ustedes vayan a hacer el posgrado. Entonces, tengan guardadito ese enlace y si pueden, váyanse descargando los libros, que eso es también un recurso que tenemos ya gracias a la digitalización actual que vivimos en el tema de evidencia científica. Vamos con la doctora Gutiérrez. Doctora, ¿qué se lleva de la clase de hoy? Bueno, Doc, es lindo volver a recordar esto, de los tipos de vías. Tenemos la vía intravenosa, intramuscular, subcutánea, intradérmica, y como usted nos mencionó, en la vía intramuscular que tenemos diferentes tipos de punción, si por cualquier situación no se puede eh, realizarle en el cuadrante superior externo, ¿verdad? Podemos hacerlo en el ventroglúteo, en el deltoides. O sea, tenemos algunas alternativas que esta parte no recordaba. Eso. Genial. Gracias, doctora Gutiérrez. Vamos con la doctora Chango. Caterine, ¿qué nos llevamos hoy? Doc, yo me quedo con lo que, o sea, dependiendo de la situación, tenemos que elegir las vías de administración. Entonces, por ejemplo, si necesitamos al paciente aliviar rápido el dolor post-exodoncia, debemos de elegir una vía intravenosa que nos da un 100% en el organismo porque va directo. Pero si necesitamos algo más duradero, entonces una intramuscular. Ya dependiendo de que si necesitamos, yo que sé, un analgésico con menor acción y eso, dar vía oral y dependiendo de cada situación. ¿Ves? Gracias. Vamos con el doctor Brian Morales. Brian Morales, cuéntenos, ¿qué se lleva de la Sí, clase de Doc. hoy? En especial la diferencia entre reconstitución y dilución de los medicamentos para Ajá. poder ver y investigar igual para ver cómo se administran bien los medicamentos por bolo, por infusión. Ujú. ¿Eh? Perfecto, muchas gracias. Excelente. Y esto ya les deja, y ya vamos viendo también, ¿no? Como bien dijo la doctora Paltas, esto es una probadita de lo que van a ver en el posgrado de cirugía oral o en el posgrado de cirugía maxilofacial, ¿no? Entonces, ya ustedes van viendo y dicen, chuta, no es para mí esto, la verdad es que no pensé que era tanto así, entonces ya vamos viendo. Pero si les gusta y ya pues quedan con esta espinita, pues vamos siguiendo este aprendizaje continuo, ¿no? Igual tenemos todo el resto de la semana que vamos a seguir viendo otras cosas dentro de lo que es la inyectología. Muchas gracias, doctor Morales. Vamos con Darling, doctor Chanatasi. Sí, Doc. Bueno, yo me quedo con haber recordado las diferentes técnicas de inyectología parenteral y Ujú. sobre todo con lo último que topamos con la lista de medicamentos que se pueden administrar ya sea por bolo Ujú. o de manera de infusión y la curiosidad de investigar la posología de cada uno de ellos. Perfecto. Ahí yo les recomiendo, por ejemplo, y es algo que hacemos con mis estudiantes de pregrado, que hagan un cuadrito más o menos como el que vimos de los antibióticos, pueden hacerle un cuadrito de los antiinflamatorios. Se ponen de acuerdo entre todos y eso podemos hacerle como deber, por ejemplo, grupal, para que sea una nota de evaluación también dentro de este taller. Si es que quieren, me avisan y de una, bienvenido ese cuadrito que les sirva para todos y que sea elaborado por todos. Se van dividiendo cada uno un medicamento antiinflamatorio o analgésico y van poniendo la posología si en qué, o sea, por ejemplo, si se puede poner intramuscular, si se puede poner intravenoso, si se puede mandar sublingual, vía oral, etcétera, por todas las vías que tengan cada uno y van poniendo la posología recomendada.
en base a los vademecum. Entonces, eso sería un trabajo interesante. En grupo estamos hablando de 24 personas aproximadamente, 24 a 27 personas, que tranquilamente podemos sacar un cuadro bastante amplio de estos antiinflamatorios y analgésicos para tenerlo como fuente de referencia, ¿no es cierto? Y claro, obviamente esto saldría de los vademecum y de la bibliografía existente que tenemos en la actualidad. Entonces, si se animan y avisan, y ya, pues les ponemos como deber y eso que suban a la plataforma Moodle y yo les pongo una nota adicional dentro del taller. Eh, Estamos con doctor Chanatasi. Vamos con Sebastián Romero. Doctor, ¿qué se lleva de la clase? Sí, luego me pareció muy interesante esto del ver lo que es antibióticos y antiinflamatorios, que siempre la mayoría utilizamos lo que es intramuscular y vía oral. Ujú. Entonces nunca nos pensamos como que en intravenoso qué soluciones nos puede dar y qué tan recomendado es y cómo se debería usar. Entonces es algo que nos ayuda bastante. Genial. Pero qué bueno que haya servido porque en realidad sí es algo necesitamos de estar constantemente repasando. Bienvenidos de esos comentarios. Gracias. Vamos con Yesenia, doctora Sarabia. Bueno, buenas noches, Doc. Bueno, lo principal que yo me llevo de la clase son los tipos de vías, cuáles son de acción lenta y en qué casos utilizarlo. Y lo que más me llamó la atención fue la vía intramuscular, que descubrí que hay igual otras vías en las que se pueden tener estas alternativas. Excelente. Chévere, doctora Sarabia. Gracias. Vamos con Karen, Isa, doctora. Sí, Doc. Bueno, a mí lo que me pareció interesante de la clase es conocer la administración adecuada de los fármacos, principalmente los que necesitan dilución para evitar alguna reacción adversa, y también de la vía intramuscular, que existen otras zonas de punción. Muy bien, muchas gracias. Vamos con José Brazales, doc, Hola, Doc, ¿cómo nuevamente. está? Bueno, yo me llevo bastantes cosas como las técnicas que hay para inyección intramuscular, también qué antibióticos se deben hacer disolución y también de los AINES. Muy interesante la clase. Chévere, qué bueno, qué bueno. Vamos con doctor Montero Villalba, a doctora Villalba, Montero Villalba, Adriana. Sí, ¿qué tal, doctor? Eh, Hello. Mm. me gustó recordar sobre todo las vías de administración y los ejemplos que nos puso. También van de la mano con las formas de presentación. Por ejemplo, de la vía oral nos puso pastillas, de Ujú. la vía intravenosa igualmente con una inyección, de la vía tópica nos puso un gel, una crema. Entonces todo va en concordancia vía de administración con su forma de presentación. Chévere, bueno, eso. Hay capaz que va una pregunta de examen, entonces repasarán eso, porque sí, capaz que va por ahí una preguntita de examen, de la evaluación final. Vamos con Gaby Valencia, mi doc. Doc, ¿cómo está? Yo me llevo de la clase lo de la biodisponibilidad. Súper chévere saber que la intravenosa es la más efectiva. Y también quería hacerle una pregunta, Doc, con respecto, bueno, investigando los antibióticos, vi que todos usan la solución salina para ser diluidos, pero quería saber si es que, por ejemplo, Ujú. en los analgésicos o antiinflamatorios se puede usar otra solución para dilución. Sí, la más recomendada es la solución salina en general, por lo que se parece, o sea, solución salina 0,9%, por lo que se parece mucho a nuestra composición de la sangre. Entonces, se parece mucho, por eso se recomienda eso. Pero también tenemos el lactato Riger, que es una muy buena opción en el tema de dilución, si queremos también hacer. La dextrosa no se recomienda mucho porque, sobre todo, por ejemplo, en pacientes que tenemos el tema de la dextrosa alterada, entonces no se recomienda mucho porque podemos causar una hiperglucemia. Entonces la dextrosa no se recomienda mucho que digamos. Más en niños se recomienda la dextrosa.
No sé si respondí su pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. Todo gusto. Vamos con doctora Camila Díaz. Sí, Doc. A mí lo que me gustó fue recordar la farmacocinética dependiendo de las vías de administración. O sea, me llamó también bastante la atención todo el arsenal de medicamentos que vimos al final acerca de los antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios que podríamos utilizar nosotros con respecto al tratamiento postquirúrgico. Ujú. Perfecto. Y no se olviden siempre los antibióticos van en relación con el tipo de bacteria a la que vamos a atacar, ¿no es cierto? Si es una gram positiva, una gram negativa, una anaerobia, o una aerobia. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta también en el momento de elegir la antibiótico-terapia. Eso. Algo que es importante también recordar es el tema de la posología. Si tenemos alguna duda con la posología, tenemos el vademecum. Revisemos siempre, no importa que nos tomemos un tiempito más, revisemos siempre para evitar cualquier tipo de molestia. El otro día justo tuve el caso de una paciente que le habían mandado a un odontólogo, le habían mandado citromicina a tomarse uno cada 8 horas. Entonces recuerden que la citromicina es una diaria máximo por 5 días. Eso también es importante estar en constante revisión de estos temas en específico. Gracias, doctora Díaz. Vamos con el doctor Reynoso para ya finalizar esta sesión. Claro, Doc, a mí me pareció muy interesante el tema de la biodisponibilidad, ¿no? Cómo va variando entre cada vía de administración y cómo sería esto aprovechable a la práctica clínica. Por ejemplo, el tema de la ampicilina, que ya de por sí tiene mala absorción en el tracto gastrointestinal, entonces sería una forma más aprovechable usar otra vía de administración y obtener más biodisponibilidad. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Y justo el tema también ahí va de la mano con la dosificación, ¿no? Con la secuencia, por ejemplo, si es cada 4 horas o cada 6 horas o cada 8 horas o cada 12 horas, depende precisamente de este proceso de la absorción, de la distribución, del metabolismo y del momento de la excreción. Entonces, recordemos que en la farmacocinética también perdón, en la farmacodinámica, a ver si sí, no, en la farmacocinética. La farmacocinética tenemos el tiempo medio, que es el tiempo que se demora en bajar de la concentración que tenemos en sangre inicial a la mitad. Entonces, ahí se toma en consideración en más o menos este tiempo medio como para el momento de la dosificación. Por ejemplo, si el tiempo medio es 8 horas, me voy a inventar, entonces hay que ponerle cada 6 horas la dosificación para evitar que baje mucho la concentración en sangre y mantener los niveles plasmáticos adecuados para que siga siendo su mecanismo de acción el medicamento. Entonces, todo esto hay que considerar dentro de lo que es la posología. Eso, mis queridos doctores, muchísimas gracias por su asistencia. Veo que la mayoría han venido. Por ahí solo creo que habían unos tres doctores o una doctora que me escribió que estaba complicada con el tema de la luz. Son cosas que pasan, por eso grabo la clase. Ya cuando tengamos el aula virtual, ya les subo esta grabación para que todos tengan esta disponibilidad de estar repasando constantemente. Y claro, no se olviden los del grupo número 1 de compartir también ya nos compartieron, chévere. Ya había ahorita en el grupo de compartir el documento. Eso, muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. Que les vaya muy bien, que descansen. Buenas noches, Doc. Gracias. Gracias. Gracias, Doc. Buenas noches. Gracias, Doc. Doc, Hasta hasta luego. mañana. Gracias, Doc. Gracias, Doc, hasta luego. Chao, Doc. Chao, que les vaya bien. Hasta luego, Doc. Gracias. Hasta luego.